Bien, seguimos adelante. Son exactamente las 8:20. Carlos Fernández está con nosotros en la mañana de hoy. Recientemente salió una encuesta donde se hace un análisis de la administración Mulino, y una de las preguntas que se plantea en la encuesta es cuál es el estado de ánimo ante la situación del país de los encuestados. Carlos, bienvenido. Cuéntame un poco, breve, resumidamente, sobre esta encuesta que se hizo. Claro que sí, Álvaro. Primero, ante todo, buenos días. Saludos a todos los amigos de la típica 104.5 y todos tus oyentes. Esta encuesta se realizó entre el 3 y el 7 de julio de este año. Tiene un margen de error de 2.52%, 1.517 entrevistas que se realizaron en 8 de las 10 provincias panameñas, además de poder contar con más de 45 distritos y más de 100 corregimientos fueron lo que se realizó, donde se realizó la encuesta con una prevalencia tal cual el padrón electoral. O sea, lo que se hace en estos casos es que estas 1.517 entrevistas las hacemos equivalente porcentualmente con la representación poblacional, que es importante hacer la salvedad, que no es que fue que se hicieron en un lado o solo concentrada en un sitio, ¿no? Sino fue en todo el país. Dentro de estas preguntas está esta pregunta que hace referencia a cuál es su estado de ánimo ante la situación del país. Y el 42.8% hablaba de que los panameños muestran optimismo, entusiasmo o tranquilidad referente a la actual situación que vive el país. Esto cambió después del proceso electoral. Antes de las elecciones, el sentimiento de frustración, lo frustrado que está el Panamá era del 25%. Es decir, uno de cada cuatro estaba muy frustrado antes del proceso electoral. Hoy, 25% se encuentra preocupado, 24.9% para ser exacto, y 42.8% está entre la tranquilidad y el optimismo de saber que pueden haber cambios en Panamá, y el 17.7% se encuentra expectante. ¿Por qué? Porque está el inicio del gobierno y hay una alta expectativa de lo que pueda suceder en los próximos meses en la gestión del presidente José Raúl Mulino. Pero tenemos que considerar también que hay gente molesta en casi un 5%, hay gente asustada, igual, casi un 5%, y hay frustración en un poquito más del 5%. Estamos hablando de Así 15 es. puntos más 25, estamos hablando de 40% 40%, aproximadamente. y de expectativa, ahí estoy mirando a ver qué pasa, un 17.7%. Eso son números importantes también que destacar. En cuanto a la situación económica actual, ¿qué nos puedes decir, Carlos? Fíjate que aquí algo era importante, el ciclo de las emociones, ¿no? ¿Dónde empieza la emoción? Empieza de calmado, tranquilo, a expectante, a preocuparse, a estar molesto y después a estar frustrado. Debemos recordar aquella protesta en Penonomé, no sé si la recuerdas, cuando se trancó el país en Penonomé, ¿no? En ese momento la frustración de los encuestados llegaba casi al 25% y la molestia casi al 20%. Cuando pasan estas situaciones hay acciones disruptivas y la gente sale, termina protestando y expresando su sentimiento. Igual seguramente fue la medición, aunque no lo hicimos, que pasó en el mes de noviembre con el tema de la mina. Cuando se aprobó lo de la mina. El 59.5% de los panameños define su situación económica como negativa. 59.5, es decir, Wow. 3 de cada 5 panameños considera que la situación está en una mala situación económica. Y esto lo podemos ver por la falta de empleo, porque tal vez no pueda tener los ingresos que esperan. Y cuando sumamos los aspectos regular mal o regular bien, termina siendo el 53.8%, lo que te demuestra que uno de cada dos o está regular o está mal. Esto es una situación que debe mejorar y que el gobierno tiene que darse la tarea por tratar de solventarlo a la brevedad posible. En cuanto a la situación económica, tanto particular como familiar. Hicimos una pregunta que puede responder a esa motivación. Le preguntamos cuál de las siguientes situaciones ha ocurrido en su hogar durante los últimos 12 meses. El servicio eléctrico de mi casa ha aumentado la factura 69.4%.
Hemos dejado de comprar artículos y alimentos que no son de primera necesidad, 60%. Estos artículos que dejan de comprar son los snacks, principalmente en la comida, o pasa a comprar, la gente deja de comprar proteínas, carne, y pasa a comprar lo que la misma ciudadanía califica como carne de lata, que es el spam, que es el atún, que pasan a ser parte de la dieta diaria. He tenido que adquirir nuevas deudas para pagar gastos corrientes, 46.6%. Eso se refiere a pagar casa, escuela o carro. La gente lo puede pagar por medio de un préstamo, por medio de un préstamo de terceros. Usted o alguna persona de su casa ha dejado de trabajar, 44.7%. Esto es un dato de verdad importante porque además muestra que que es el principal problema que la gente muestra, que es el empleo, y ha mejorado la situación económica en mi familia apenas 18.5%. Esta fotografía que nos da al momento nos permite delimitar que hay un tema económico de empleo que hay que resolver. El tema de los próximos 3 meses, ahí, ¿cómo lo ve la encuesta? Bueno, la gente piensa que en los próximos 3 meses va a estar igual 46.6% y 39.3% mejor, 10.7 mucho mejor. Esto quiere decir que, bueno, que la gente tiene la expectativa de que las cosas puedan mejorar o mantenerse igual, nunca empeorar. Y en cuanto a nuevos ingresos, ¿Usted ve alguna perspectiva de generar nuevos ingresos en los próximos 3 meses? Es un tema interesante. Sí, por algún camarón, 31.5. O sea, 1 de cada 3 piensa que la única manera que tiene para ingresar es hacer trabajo a destajo, trabajo ocasional. No, lo veo complicado, 25%. Solo me dedico a las actividades que tengo. La gente que está empleada solo se queda en su trabajo, 20.9%. He pensado en emprender, 9.8%, y en estos momentos no es posible generar nuevos ingresos, 12.7%. Aquí hay datos interesantes. Por ejemplo, el 9.8% que piensa que ha pensado en emprender es un número muy bajo cuando revisamos lo que sucede en esta parte. Por ejemplo, Chile tiene en emprendimiento 48%, países como Colombia tiene 24%, en Panamá más bien están esperando como algún trabajo de Estado, pero no en emprender. Y fíjense que muchas de las empresas, y cuando vamos a los estudios cualitativos, a los focus group, nos damos cuenta que existió en la pandemia muchas maneras de solucionar y gente no volvió a su trabajo formal, sino se quedó en el emprendimiento, vendiendo jugos, haciendo comida, haciendo una serie de actividades. A pesar de eso, para la encuesta es bajo el porcentaje que muestra el emprendimiento, ¿no? Por lo menos para pensar en los próximos 3 meses. y en cuanto a los problemas del país, que es lo que hablábamos hace algunos momentos. Sí, el principal problema del país es el empleo, sin lugar a dudas. Quien no lo vea, creo que no está en sintonía con lo que está pasando en la ciudadanía. El empleo es el principal problema y no solo lo marca ahorita, Álvaro, lo marca desde la campaña electoral. En la campaña electoral, el gobierno pasado tuvo un fenómeno que era el tema de la palanca o las recomendaciones, donde solo podías conseguir un empleo en la administración pública si venías recomendado por una persona. Eso ha marcado mucho en los últimos tiempos. Y lo podemos ver también en las ferias. En las ferias, cada vez que se hace una feria de empleo, hay innumerable cantidad de personas tratando de obtener algunos de esos puestos de trabajo. Ese hoy es el principal problema. Después de ello viene la corrupción, con 19.3%, y después termina con el alto costo de la vida, siendo los 3 principales el 16.3%. El cuarto problema que señala la ciudadanía es la falta de oportunidades, y la falta de oportunidades podemos llevarla fácilmente al tema del empleo, porque eso es lo que sucede con la falta de oportunidades. No tengo capacidad de desarrollo, no puedo buscar empleo, no tengo que ver cómo sobrevivir y me restan oportunidades para poder avanzar para mí y para mi familia. Uh-huh. Okay. Los problemas de Panamá no son los problemas de Chiriquí o los problemas de Colón o los problemas de Coclé. ¿Eso varía a juicio de esta encuesta? Sí, la representación, le preguntamos por provincia, lo dividimos según la percepción, cuál es el principal problema que hoy vive Panamá. El principal problema de la ciudad capital, 26.2% es el empleo, pero el principal problema de Panamá Oeste es el alto costo de la vida, 26.1%, y el de Chiriquí, 37.9%, la lucha contra la corrupción. A lo mejor el chiricano consigue trabajo en el campo. Fíjate que el alto costo de la vida no marca entre sus 5 principales problemas. El empleo viene siendo segundo, pero la lucha contra la corrupción es el principal problema que contestaron la gente de Chiriquí en toda la provincia. Veraguas, el alto costo de la vida.
y Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, su principal problema es el empleo. Cuando vemos la gráfica de las 8 provincias, al menos 5, su principal problema es el empleo, 2 el alto costo de la vida y 1 la lucha contra la corrupción. Y hay que hacer un paréntesis, la lucha contra la corrupción en la elección del 2014 era el sexto o quinto problema que presentaba cuando se hacían las encuestas. En el 2019 ya era el cuarto o el tercero. Hoy seguro está entre los principales problemas que vive Panamá. ¿Tiene la gente mucha o gran o alta expectativa sobre la gestión del gobierno del presidente Mulino? Sí, 72.2% de los panameños tiene altas expectativas sobre lo que piensa el presidente. Y te voy a agregar algunos datos que son importantes que no salieron publicados en la encuesta, pero que están agregados allí. El 66.6% siente que se siente optimista o muy optimista referente al futuro del país. Y cuando le preguntamos en cuánto tiempo espera usted que se empiecen a ver los resultados de la gestión del presidente Molino, en el primer año 38.6% y en los primeros 6 meses 32.7%. Eso quiere decir que más del 71% de las personas encuestadas piensan que el presidente, vamos a ver los resultados en los primeros 6 meses. Se acaba el tiempo de los primeros 100 días, más bien les dan un voto de confianza a la gestión del presidente Molino. O sea que no hay luna de miel prácticamente. Bueno, hay luna de miel, pero de 6 meses. O sea, no son los primeros 100 días. Van alargando hasta más allá. Le dan un voto de confianza mayor al que tiene, al que generalmente suele darse en la opinión pública. O sea, yo más que luna de miel lo que diría es que la gente dice, te doy 6 meses para ver resultados de tu administración de gobierno. Bueno, es mucho de lo que la gente espera, ¿no? Hay altas expectativas con el gobierno, 72.2% lo ve como muy positivo y espera que en los 6 meses puedan empezar a ver los resultados el 32%, pero aún hay un porcentaje alto, respetable, 2 de cada 5 panameños, 38.6%, que piensa que en el primer año se van a ver los resultados. De inmediato apenas 11% y en los primeros 100 días apenas 17.7%. ¿Y los problemas que debe atacar el gobierno inmediatamente según la encuesta? Bueno, el empleo. El empleo es el principal problema. 1 de cada 4 panameños piensa que el empleo es el principal problema y el segundo principal problema es el alto costo de la vida. Varían entre ellos dos. Empleo, alto costo de la vida. Este tema económico es grave. La gente está buscando que puedan conseguir oportunidades de empleo y creo que esto debe ser lo primero que debe solucionar. Sin lugar a dudas. En términos generales, sobre la asamblea, ¿qué piensa la gente? Bueno, hicimos una evaluación de lo que fue la Asamblea Nacional del 2019 al 2024. 88.3% calificaba negativamente la gestión de la Asamblea en ese periodo. Y cuando le preguntamos que cuál consideraba que era su principal característica, hacían referencia a que no legislaron leyes para el pueblo, 29%, aprobaron leyes innecesarias, 26%, y desconocían la realidad del pueblo, 22%. Cuando sumamos que no se legislaron leyes para el pueblo y no conocían la realidad, pasa a ser casi el 51.3%. Eso quiere decir que 1 de cada 2 panameños pensaba que esta asamblea que terminó en el 24 no funcionó para la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la expectativa sobre la nueva Asamblea Nacional? Que mucha gente habla sobre este tema. 81.5% de los panameños tienen expectativas positivas frente a esta nueva asamblea. Hay nuevos actores, solo 15 diputados se reeligieron. Entonces, piensan que esta nueva asamblea puede o debe solucionar muchos de los problemas que hoy vive la sociedad panameña. Y sobre la asamblea constituyente, para terminar el análisis de la encuesta. Bueno, sobre la asamblea constituyente, 57% piensa que sí, si sería un referéndum o que se realizara una constituyente, 57% piensa que sí, que votaría que sí para que se realice una asamblea constituyente, 27% no y 16% no sabe, no contesta. La asamblea constituyente se ha vendido, Álvaro, como una panacea, soluciona problemas. Vamos a tener una asamblea y aquí no va a pasar absolutamente nada. A partir de ese momento, todo el país va a cambiar. Pero resulta que no es tan fácil, ¿no? La asamblea tiene unas características, tiene unos elementos que van a ser importantes al momento de evaluarlo y ver cómo podría insertarse en la sociedad panameña,
que hoy la apoyaría de hacerse hoy ese referéndum consultivo. Bueno, interesante los números que salen aquí. Yo siempre digo que la encuesta es básicamente la temperatura del país en un momento determinado. Es una fotografía del país en un momento determinado, y los números que se plantean aquí, si salimos a la calle, creo que pudieran coincidir con lo que se plantea. En el caso mío, que converso a diario con mucha gente, creo que sí, hay gran expectativa. La gente tiene optimismo Optimista de que se resuelvan los problemas. Esto le mete presión al gobierno del presidente Mulino. La gente quiere trabajar. La gente quiere trabajo, es el desempleo. Conseguir trabajo en este momento es sumamente difícil. No sé, César, si escuchaste los números de Carlos Fernández con esta encuesta que publicó La Estrella de Panamá. Sí, me parece importante el aporte que Carlos genera a través de este esfuerzo. Esto nos da un elemento, una materia prima para el análisis, que es dinámico necesariamente. Todo, en cada momento se van moviendo los hechos en materia política, social y económica. Me parece que es natural que cada quinquenio, cada espacio de renovación en el liderazgo político se generen estas esperanzas. Es muy natural que se dé. Tengo otra visión, quizás no creo que haya una luna de miel extendida de 6 meses. Los problemas están vigentes, latentes, y hay factores y situaciones que van a ir tensando las expectativas. Todo esto tiene que ver con que sí, hay esperanzas naturales, pero cómo se va comportando la institucionalidad del país, qué va generando la conducta parlamentaria. Me parece que las esperanzas seguirán disminuyendo cuando uno escucha estos debates, este escarceo en la asamblea de que no fuiste, que fuiste. Eso no resuelve problemas. La gente se va a hartar de eso, la gente se va a cansar de esto, de la taquilla, de que hagas algo y lo subas a las redes. Eso no aporta absolutamente nada a la solución de los problemas. El verbo gestionar, yo vengo a gestionar ante el IFARU, debe ser legislar, debe ser fiscalizar. Esos son los verbos que se tienen que ir utilizando para poder, ¿qué cosa? Para poder cumplir con los roles correspondientes. Y esto me pone en perspectiva del rol del Estado frente a la vida de la gente. ¿Qué pretende? Y cuando hablo del Estado, tengo que hacer una asimilación al gobierno. Si la institucionalidad, en este ejemplo del IFARU, si un diputado, cualquiera, quiere gestionar, lo que está haciendo es diciéndole a ese becario potencial que depende del Estado, depende de un parlamentario, depende del gobierno. Y cuando ese becario logra el título académico, sí, logró el título académico, pero él está sojuzgado por la falta de libertad de saber que él tiene la posibilidad de ser creativo, de insertarse y no depender de la burocracia del Estado o de la política. Estamos creando gente, sí, académicamente quizás talentosa, pero si no puede gestionar y saber que tiene la libertad, la creación de insertarse a la vida privada, no salimos de la misma lógica, ¿no? ¿Y en qué quedamos entonces? Que el mismo Estado sea el que tenga que contratar a este becario porque no sabe hacer más nada y depende de la política. Y hoy, César, estamos hablando de cartas para becas. Mañana pudiéramos estar hablando de cartas para jamón, cartas para pavo, cartas para techos de esperanza. Visto bueno para conseguir una cita médica. Y seguimos en lo mismo entonces. Seguimos exactamente en el mismo círculo vicioso. Yo sí creo que el director va a poder, nuevo director de IFARU, va a conocer de los antecedentes, de las responsabilidades, si de todo orden, si se mantiene la misma lógica y tal. Pero me preocupa, ¿no? Me preocupa este tema de que se pretenda el mismo Estado sojuzgar a la gente. Lo voy a educar, pero me debe ese favor, ¿ya? ¿Hasta cuándo, no? Pongo un ejemplo, un abogado, pues vamos a dar una beca, pero ¿sabes qué? Cuando retornas,
y te graduaste en una gran universidad, pero tienes que ser asesor porque no puedes hacer más nada, no puedes aportarle más nada al país, no participas en la vida nacional, no haces absolutamente nada. Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, esa es la sociedad y el Estado y el gobierno que vamos a tener a futuro. Tenemos que romper esa lógica y es responsabilidad de todos. Las esperanzas, las expectativas se van a permanecer o se van a romper en la medida en que salgamos de esto y entremos a los problemas estructurales del país. Aquí la compañera hizo un comentario sobre el tema del empleo. El panameño quiere trabajar y quiere un empleo estable. El panameño no quiere que le regalen nada. Y hay una mala percepción de decir que el panameño quiere que le regalen algo, que lo tengan. No, el regalo es una humillación. Y así lo ven. Nosotros en estos últimos 14 meses de la campaña electoral tuvimos la oportunidad de hacer más de 48, más de 50 encuestas y hacer más de 100 grupos focales. Y en esas investigaciones te das cuenta y te demuestra que el ciudadano panameño quiere ir a trabajar a un trabajo estable, quiere poder acceder a un empleo, no quiere que le estén dando prebenda, no quiere el vale digital, lo que quiere es tener una estabilidad y poder ganarse con su esfuerzo todo su sustento. Eso sin lugar a dudas, muchas personas aún no lo comprenden y entienden más bien que como que con la ayuda lo tiene, pero es que es lo único que pueden ofrecer. Lo que necesita hoy Panamá es generar empleo. Hay otra cosa que quiero mencionar, Álvaro, en torno a las declaraciones del diputado ayer para el director del IFARU, y es que los servidores públicos tienen que entender que cómo los llevaron allí, realmente lo que el ciudadano quiere es que realicen sus actividades bajo las normas estrictas de transparencia, moralidad y demás, no que se sientan presionados porque alguien los puso allí. Eso para mí es sumamente importante destacarlo porque creo que hemos abordado el tema de la carta para conseguir las becas, sin embargo no hemos abordado el tema de la libertad que tiene el funcionario para realizar su labor. En la medida que usted se mantenga cumpliendo con el tema de transparencia, los procedimientos claros y demás, la ciudadanía lo va a respaldar. Usted iba a decir algo, ingeniero. Sí, ¿está todavía en el aire? Sí, ahí está el señor Carlos Fernández. Carlos, permítame hacerle un par de preguntas. Esta encuesta que yo la vi y la estudié en el Estrella de Panamá, me indica a mí que el factor Mulino es un factor importante, es un activo político, para ponérselo en términos políticos, para los grandes problemas que afronta la nación panameña, siendo ello el principal problema, el empleo. Entonces, observe usted lo siguiente, desde esta comunicación, este informe que se hizo para la primera semana de julio, a partir de la instalación de la asamblea, puso un grupo de muchachos a trabajar para mirar cómo se producen las noticias. De cada 10 noticias, 8 tienen que ver con la asamblea. Y en la asamblea, ninguna de las cosas que está pasando está tocando el problema del empleo. Entonces hay una especie de disociación entre los hallazgos de la encuesta y el actuar de una parte de la estructura política del país. Ese es un punto. 2, una reforma constitucional, y por experiencia en la región, Chile fue un ejemplo de ello, genera mucha incertidumbre. La incertidumbre afecta la atracción de inversiones. Entonces nosotros en Panamá estamos hablando simultáneamente sobre el problema de la constituyente. Hay que manejarlo con mucho tino para no afectar la inversión privada, porque la única que puede generar empleo, Álvaro, es el sector privado. La buena relación entre el sector privado y los trabajadores para generar empleo. Entonces, las percepciones, las encuestas vienen percepciones psicosociales, Carlos. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo ves esta disociación entre lo que está ocurriendo como noticias diariamente y lo que siente el pueblo que necesita? ¿Y cómo esto afectará a lo que yo llamo el factor Mulino en sentido positivo con respecto al país? Primero un saludo al profesor José Blandón, de verdad un placer poder compartir con ustedes este panel. La primera pregunta es vital entenderla. Si no entendemos que la Asamblea está llamada a ser un garante de gestionar, legislar
para la ciudadanía, de verdad van a perder su rol y esta popularidad o este voto de confianza, esta expectativa positiva que se tiene va a desaparecer, tarde o temprano y con el factor Molina incluido, porque además esta nueva asamblea espera que legisle. Lo que ha pasado en la asamblea y que yo siento que muchas personas no lo entienden en el tema político, es que la asamblea es un órgano de negociación permanente. Si no tienes los votos, tienes que ir a negociar. Y el discurso para lo interno no ha sido ese proceso de negociación, sino se ha mantenido el discurso a lo externo, es decir, el discurso a la población de que vamos a confrontar permanentemente. Entonces eso ha causado, si se quiere, una especie de ruido, de distorsión de lo que está pasando dentro de la asamblea. Entonces allí es el primer punto. El segundo planteamiento que hace sobre el tema del empleo es que la gente espera que se solucione el tema del empleo, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino también entendiendo su realidad, la realidad particular de algunos. Nosotros no podemos, por ejemplo, el día de ayer yo leí un tuit del alcalde actual, Mayer Mirachi, que decía que él solo tiene en la cuenta 6 millones y que es el momento de ajustarse los pantalones, todo, pero el empleado de la Junta Comunal o el empleado que no puede acceder a su salario después de trabajar, para él es una verdadera tragedia lo que está pasando, porque además no puede permitirse pasar sin cobrar 30 o 45 días mientras el tema económico se soluciona, porque además esa gente sí está haciendo su trabajo. Entonces allí tenemos que ver cuáles son las soluciones inmediatas, pero la Asamblea debe dedicarse a legislar para lo que el pueblo lo eligió, que son 71 diputados que entre toda la población panameña fue electa, para que ellos puedan ser la voz del pueblo, la democracia representativa, sin lugar a dudas. Bien, vamos a hacer un breve espacio aquí para ir a Noticias en Chiriquí.